Estás en Clubis Entre Líneas. En este espacio, cada mensaje lleva un propósito. Suscríbete, dale like, activa la campanita, comenta y comparte. Desde el corazón y la mente. Saludos cordiales a todos y todas, chiquilines. Bienvenidos aquí a Clovis Entre Líneas, donde cada mensaje es una interpretación basada en mi observación. Lo que observarás aquí posiblemente no lo presenciarás en otro lugar, así que te invito a que te quedes y que formes tu propia interpretación. Y entonces, entre líneas se esconde lo que no siempre se dice, pero aquí lo vamos a descubrir juntos. Bueno, quiero presentar a esta gran invitada que nos complace estar aquí en este espacio de Clovis Entre Líneas. Ella es Victoria Báez, es máster en programación neurolingüística, coach y conferencista motivacional, fundadora de la Academia de Talentos Baluarte y Deja tu Huella, su marca personal. Es una de las mujeres más influyentes dentro de su país, Nicaragua, considerada entre las 100 mujeres más potenciadoras en Centroamérica. ¡Wow! Qué orgullo es tenerte aquí en este espacio, mi estimada Victoria Báez. Bienvenida a Clovis Entre Líneas. Muchas gracias, Chloe. De verdad que yo estoy también emocionada de este espacio. Primero que nada, te felicito porque como yo digo en mi lema, estás dejando tu propia huella. Me encanta la iniciativa, Chloe, entre líneas. Tuve la oportunidad de compartir con vos varias certificaciones y cursos, así que también estuvimos como compañeros de clase y me encanta tu energía y todo lo que estás logrando. He podido también ver tu evolución. Gracias por esa presentación tan bonita. Y más que todo lo que mencionaste, yo siempre digo, soy un alma en constante evolución. Así que me encanta que podamos conversar, meditar, que podamos también hablar de temas de interés y te felicito nuevamente por este espacio que yo sé que va a dejar una huella positiva en todas las personas que te escuchen. Bueno, como buen mensajero, llegó el mensaje. Y el título de este mensaje dice, la paz verdadera existe. La paz verdadera existe, pero no está donde todos la buscan. Pero no está donde todos la buscan. Mi estimada Victoria, ¿cuál es ese lugar? ¿Cuál es ese rincón? Ese sitio en el mundo que puede decir Victoria que es uno de sus lugares favoritos en el mundo y por qué. Fíjate que yo me conecto mucho con la naturaleza. Entonces, un sitio en específico no te pudiera decir, pero todo lo que tenga que ver con el bosque. Aquí en mi país, en Nicaragua, tierra de lagos y volcanes, hay muchos lugares hermosos que me gusta estar. Pero en cualquier parte del mundo, si hay bosque, si hay naturaleza, va a ser un lugar donde me conecte muchísimo. Desde pequeña me ha gustado todo lo que tiene que ver con la naturaleza. Para mí nos da una gran enseñanza, los árboles, las plantas, los ríos. Y definitivamente es mi lugar feliz, el lugar que me recarga cuando yo siento que ya estoy con demasiada energía, mucho trabajo, o tal vez las conferencias, y he estado trabajando mucho. Es el lugar donde yo logro equilibrarme, mi mente, mi cuerpo, mi espíritu, y me encanta. Cualquiera que sea montaña, cualquier parte del mundo me pueden invitar y ahí yo voy a estar. Hilando un poco la respuesta que nos has dado, voy a hacer este siguiente relato. Este relato no es de mi autoría, es, un, es, un, es, una, historia, es una historia tradicional que la cuento con la finalidad que tiene este espacio, que es educativo. Y el relato inicia de esta forma. Resulta que en un lejano lugar existía un sabio. Y este sabio ofreció un gran premio a aquel artista que lograba plasmar en una pintura, en un cuadro, la paz perfecta.
Así que muchos artistas, muchos pintores interesados en este gran premio que ofreció este sabio, se reunieron en aquel lugar y empezaron a crear diferente arte con sus manos, con sus pinceles. Comenzaron a verse pinceladas de diferentes colores, de diferentes tonalidades. Los artistas pues empezaron a pintar sus cuadros, buscando ser el ganador. Una vez que todos los artistas terminaron, todos los cuadros fueron ubicados allí en una galería de exhibición, donde este sabio comenzó a recorrer cuadro por cuadro, observándolos, para así decidirse en cuál era la ganadora. Finalmente, el sabio, de todas las pinturas que habían, escogió solamente dos cuadros. De los dos cuadros, el primer cuadro representaba, había en ese cuadro un lago muy, muy calmado, con un agua tan transparente que podía observarse a través de este lago cómo se percibía en el horizonte unas montañas muy tranquilas, con un cielo azul y unas nubes muy blancas. En sí era un cuadro que representaba eso, la paz perfecta. Luego de ver este primer cuadro, pasa al segundo que había sido la segunda pintura ganadora. Sin embargo, este segundo cuadro también presentaba una montaña, una enorme montaña. Pero lejos de parecerse a ese primer cuadro, en esta montaña estaba lloviendo fuertemente, torrencialmente. Estaba lloviendo tan fuerte que su cielo estaba totalmente oscuro, e inclusive allí en el cielo se observaba como los rayos se producían al ser tan intensa esta tormenta. La lluvia era tan fuerte que había creado grandes torrentes de agua. Esta pintura pues para nada representaba un lugar calmado, un lugar tranquilo. Así que el sabio sorprendido al ver esta pintura, se acercó un poco más y comenzó a observarla con mayor detenimiento y al detalle. En cierto instante se percata que en la pintura, en medio del torrencial aguacero y de los torrentes de agua que bajaban por la montaña, se había creado una cascada. Y en esa cascada había un pequeño árbol. Y en ese árbol, y en una de sus ramas de este árbol, había un nido. Entre la tormenta, los rayos, ese cielo oscuro, el torrencial aguacero, los torrentes de agua que bajaban por la montaña. Y en medio de la cascada, en ese árbol había un pequeño nido. Y en ese nido había un ave que descansaba tranquilamente, como si nada lo perturbara. En ese momento el sabio suspiró. Suspiró. Quizás pensó, qué difícil tarea. Quizás para algunos pensarían, la decisión está sencilla. Quizás para otros no. Pero para el sabio, pues suspiró. Quizás con la interpretación de decir, vaya, qué lección. 2 pinturas con 2 contextos muy diferentes que contrastan uno del otro. Y escoger la ganadora, pues, así que se detuvo por un momento y lo pensó detenidamente.
Pero bien, en ese momento cuéntenme, ¿qué piensan ustedes? ¿Cuál cree que será la pintura ganadora? Déjenmelo allí en la cajita de los comentarios, cuál creen que sea la pintura ganadora y qué hace que piensen que esa es la pintura ganadora. ¿Listo? Luego de que lo pensó y lo repensó, el sabio expresó: la pintura ganadora es el segundo cuadro. En ese momento, pues las personas que estaban en el lugar se preguntaban: hey, ¿cómo? ¿Cómo que el segundo cuadro? El sabio mencionó: la paz que sobrepasa todo entendimiento, la paz perfecta, no significa estar en un lugar donde todo está tranquilo, donde no hay ruidos, donde no hay problemas, donde no hay enfermedades, donde no hay tormentas, donde no hay estrés. La paz, la armonía, la tranquilidad es encontrarla, sentirla, vivirla, aún en medio de los problemas, aún en medio de las enfermedades, aún en medio de cualquier dificultad que pueda presentar la vida. Es sentir paz en nosotros aún cuando estamos en tiempos de tormenta. La paz verdadera es vivirla en medio de todas las dificultades, en medio de todos esos colores, en medio de toda esa felicidad, en medio de todos los momentos que nos ofrece la vida. Y así termina este hermoso relato. Y bueno, y en esta parte, pues, quiero darle el espacio a mi estimada invitada Victoria Báez para que nos dé ese entre líneas, esa interpretación que tiene ella acerca de este relato. Qué linda reflexión. Debo de confesar que no la había escuchado y a medida que vos ibas hablando, yo soy bastante visual, entonces me iba imaginando cada uno de los panoramas, los paisajes que ibas describiendo. La vida no se trata de la ausencia de problemas, la paz se puede manifestar aún cuando tenemos situaciones y cuando tenemos movimiento, así como ese río y esa cascada que representaban en el segundo, en la segunda gráfica. No todo es estático. El primer dibujo es como la expectativa de todo, que como quisiéramos que fuera la vida tranquila, lineal, pero la vida no es así. La vida fluye como el agua, así vamos fluyendo en esa cascada. Somos resilientes como ese nido de pajaritos que a veces nos aferramos a nuestra fuerza interior. Y pienso que es un gran mensaje porque muchas veces quisiéramos que todo en nuestra vida fuera perfecto, que hubiera ausencia de problemas, ausencia de dificultades, y no es así. Más bien hay que saber surfear con las olas del cambio, hay que saber navegar, hay que saber fluir como el agua, y en medio de todo, me gustó una frase que encontré por ahí: la paz comienza con el corazón de cada uno, y cuando elegimos el respeto sobre el conflicto, el diálogo sobre la imposición y el amor sobre el miedo, damos un paso más hacia un mundo donde todos podemos vivir en armonía. Y ya lo decía Albert Einstein: la crisis o las dificultades, los problemas, es lo mejor que le puede pasar a las personas porque se transforman. Entonces yo creo que es una invitación hermosa de esta analogía, de este cuento maravilloso, en que siempre en medio del caos, en medio de la tempestad, en medio de lo que creemos que no es lo que esperábamos, expectativa versus la realidad, podemos crecer, podemos ser fuertes, podemos ser resilientes, podemos fluir con el cambio. El río no se detiene. E incluso cuando hay piedras en el camino, lo que hace es que busca seguir con su fuente, seguir con su curso. Y así son. Las piedras representan cada uno de los obstáculos o los problemas que podemos tener en nuestra vida, pero nosotros tenemos que seguir fluyendo. Y como la naturaleza es cambiante, siempre está en constante evolución y en constante cambio. Entonces, maravilloso cuento que nos deja una gran reflexión de cómo nosotros podemos tener paz en medio del caos, y la paz no se construye esperando que todo a nuestro alrededor sea perfecto, sino que la construimos cada uno de nosotros. ¿Cómo?
con nuestra actitud ante las adversidades, con la capacidad de seguir adelante a pesar de, con fe, con resiliencia, con amor, incluso cuando el entorno parece adverso. Es ahí entonces donde después de cada crisis, de cada dolor y de cada reto es que de verdad podemos descubrir nuestra propia fortaleza. Por eso hay una frase linda que me encanta. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Gracias, de verdad, gracias por enriquecer este espacio con sus sabias palabras. Así que, mi estimada Victoria, para Victoria Báez, ¿cuál es ese mensaje para toda Latinoamérica, para todo el mundo? Bueno, Latinoamérica que en su mayoría vive contextos similares en situaciones muchas veces hostiles. ¿Cuál es ese mensaje que Victoria Báez nos deja? Cada uno de nosotros podemos ser paz, podemos construir nuestra propia paz interior e irradiarla al mundo, pero es una construcción de adentro hacia afuera. Cuando la paz está dentro de nosotros, entonces cada uno nos convertimos como ese faro de luz en medio de la oscuridad. Estamos llamados, como siempre digo en mi lema, a dejar una huella, pese a las situaciones que nos embargan en el mundo. Realmente la paz interior es estar con esa certeza de que todo va a estar bien, independientemente de lo que esté pasando afuera. Hay tanto ruido externo. Una vez leí algo que me encantó. Dice, el mal hace mucho ruido, pero el bien, hay más bien en el mundo que mal, pero lo que pasa es que el mal hace mucho ruido. Entonces, cuando nosotros nos conectamos con esa paz interior, con esa fe, con esa fortaleza, creo que hacemos silencio a todo el ruido exterior. Amemos más, elevemos la frecuencia alta que es el amor. Cuando amamos más, no hubiesen guerras, no hubiesen conflictos, no hubiesen todo tipo de situaciones que realmente vivimos por no estar en paz. Pero la paz, antes de querer la paz hacia afuera y la paz en el mundo, en nuestros países y nuestras naciones, busquemos cómo tener esa paz interior. Cuando tengamos esa paz interior, nos conectemos con nuestra esencia, con nuestro verdadero yo, es ahí que vamos a dejar nuestra propia huella. De verdad, ha sido un placer enorme. Me siento muy orgulloso de contar con la presencia de Victoria Báez aquí en este espacio. Y pues las personas que están observando este mensaje deben estar muy interesados en seguir conociendo a Victoria Báez. Por eso te pido que nos dejes tus redes sociales. Gracias. Bueno, desde Nicaragua los saludo y los abrazo. Nos conectamos en cualquier parte del mundo, somos unicidad. Me pueden encontrar en Instagram como Victoria Baez Speaker. Mi página web es www.victoriabaezcoach.com y en esa página web pueden también descargar recursos gratuitos que con mucho cariño comparto con el mundo. También me pueden buscar en mi canal de YouTube como Victoria Baez, Deja tu huella, en LinkedIn y estamos para seguir construyendo ese mundo de paz, ese mundo que deja huella, ese mundo que queremos dejar a nuestras futuras generaciones. Un mundo más bonito de lo que lo encontramos. Felicidades por este espacio. Gracias a ti. Recuerden, no todo lo importante se dice en voz alta. A veces hay que leer entre líneas. Nos reencontramos en el próximo mensaje. Muchas gracias por el tiempo. Este mensaje no termina aquí. Continúa contigo. Suscríbete, dale like, activa la campanita, comenta y comparte.